Y por eso este es el tema relevante que tenemos que asumir. Y la idea es que el doctor Nakano hable tanto como quiera y después el resto será justamente preguntas, debates, no peleas, por favor, con lo que él va a decir. Bien, pues inaugurando esto, supongo que como a las 10:15 de hoy, 27 de agosto, presento a Tania, que va a ser la moderadora de la mesa. Y ella, por lo tanto, va a hacer una presentación más detallada del doctor Nakano y después él tendrá la intervención. Estamos tratando de conseguir un tribunal para no tener esta cosa en la mano. Ojalá haga eso. Entonces simplemente comenzamos y trabajamos con lo que hay. ¿De acuerdo? Bien, dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos y todes. Como ya he escuchado, mi nombre es Tania. Voy a ser la moderadora de esta conferencia llamada Filosofía Latinoamericana en Diálogo con la Japonesa, por parte del doctor Hirotaka Nakano, espero haberlo pronunciado bien, del cual haré una breve presentación. El doctor Hirotaka Nakano es de nacionalidad japonesa. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en ética por la Universidad de Tokio. Es especialista en filosofía alemana, epistemología kantiana, filosofía escolástica del siglo XVII y metafísica aristotélica. Algunas de sus obras son Short Redefinition of Japanese Philosophy de 2019 y Unum, Verum, Bonum and the System Formation of Spiritual Formation de 2022. Esta conferencia tendrá un tiempo estimado de 1 hora 45 minutos debido al tiempo, dividido en dos, como ya mencionaron. La primera parte es toda la exposición que el doctor vaya a hacer y la segunda parte va a ser una ronda de preguntas, comentarios, etc. Sin más que decir, le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la introducción y agradezco mucho al doctor Luis Eduardo I por ofrecerme esta gran oportunidad. ¿Se puede escuchar? Agradezco mucho al doctor Luis Eduardo I por ofrecerme esta gran oportunidad para mí, para compartir con ustedes mis ideas y sobre todo sobre todo mis proyectos de investigación en los cuales necesito ayuda de primero, disculpa por leer texto que he preparado, porque mi español no es suficiente para hacer una improvisación y por la falta de, disculpa por la falta de un poquito de dinamismo. Sí, pero ni modo, tengo que por favor, la siguiente de PowerPoint. Señalo, o por lo menos el índice, el contenido de lo que voy a hablar. En la primera parte voy a hablar sobre la necesidad y el beneficio de un diálogo entre la filosofía latinoamericana y la japonesa. Y en la segunda parte voy a presentar 4 tópicos para hacer la filosofía desde la
feria. Y voy a hablar 4 tópicos, pero en los primeros 3 tópicos voy a presentar solamente algo muy sencillo. Pero en la cuarta parte es lo que quiero hablar, básicamente, principalmente. Son 2 proyectos que estoy haciendo. Sí, y ahora entonces comienzo la primera parte. Como todos sabemos, ahora atravesamos un periodo crítico, o no solo en los lugares donde realmente ocurren guerras o hambrunas, sino también en el nivel planetario. El cambio climático provocado por las actividades humanas es evidente en cualquier lugar. Incendios, sequías, lluvias demasiado intensas, olas de calor. Por ejemplo, en Japón, este verano la temperatura superó los 40 grados. Los ecosistemas cambian y la biodiversidad disminuye a causa de la deforestación y la destrucción de la naturaleza por la urbanización acelerada, por una agricultura moderna e industrial basada en el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y grandes máquinas. La agricultura en sí se ve afectada por la transformación del clima y de los ecosistemas, los desastres catastróficos, nuevos tipos de plagas. Las abejas ya no aparecen justo en el momento de la polinización. La gente que trabaja en el campo tiene que abandonar su pueblo rural para buscar un trabajo mejor, remunerado, y llega a la ciudad donde todas las relaciones son imposibles solo por medio del dinero. La inmigración muchas veces traspasa las fronteras nacionales, transforma varias sociedades y muchas veces causa nuevos conflictos. Al mismo tiempo, el avance de la tecnología como la inteligencia artificial. Creo que así es mejor. Inteligencia artificial también está transformando la manera de pensar y trabajar, y está teniendo un impacto social. El movimiento de las informaciones depende de un gran consumo de electricidad y agua, lo cual a su vez ocasiona problemas económicos y políticos, y también puede ocasionar una vez más la destrucción de la naturaleza. Ahora somos 8.000 millones de los seres humanos, acelerando nuestras actividades, consumiendo una enorme cantidad de energía, y para realizar estas actividades estamos destruyendo la base de la vida de las plantas, los animales y nosotros mismos. Pero el tema de hoy no es la ética ecológica. Me refiero a esta crisis de la civilización y del planeta, porque se encuentra en el trasfondo de lo que quiero hablar hoy. Esto es la transformación de la filosofía y la necesidad del diálogo y la colaboración entre la filosofía latinoamericana y la japonesa. En efecto, las presuposiciones de la filosofía moderna de los últimos 2 o 3 siglos están cambiando con gran rapidez. La parte principal de la filosofía moderna consiste en una serie de grandes obras escritas por filósofos alemanes, franceses, anglosajones, etc. El proceso de desarrollo de esta filosofía moderna está condicionado por la formación de los países europeos como estados-nación, con constitución, gobierno, parlamento, sistema jurídico, educación escolar y universitaria, etc. La colonización y la economía capitalista estaban en el trasfondo de este desarrollo. En este contexto,
Las discusiones filosóficas se realizaban principalmente en forma de libros escritos, una forma sostenida por la tecnología imprenta. A través de ella, los filósofos modernos publicaron sus pensamientos originales y supuestamente universales. Estaban motivados a producir visiones que superaran cada vez el status quo de manera radical, con principios universales pero inéditos. Con Robert Pippin, filósofo americano, o entre otros, podríamos considerar este movimiento como modernismo en filosofía. Tanto México como Japón han importado este modernismo filosófico durante los últimos 150 años de modernización. En la primera mitad del siglo XXI, ahora, este modernismo ha ido perdiendo fuerza y sus presuposiciones, como el sistema de los estados-nación, el colonialismo, el capitalismo y el medio de la imprenta, se encuentran en transformación. Esta transformación está ligada a la crisis que mencioné arriba. Ahora, la filosofía enfrenta la tarea de reflexionar sobre la realidad y buscar soluciones a la crisis. Y para eso es necesario abrir la perspectiva más allá de los modelos modernos. Perspectivas no occidentales son ahora cada vez más presentes. Incluso los propios filósofos occidentales están cada vez más interesados en los recursos intelectuales ajenos a su propia tradición. Tanto en América Latina como en Japón han aparecido muchos trabajos que reflexionan sobre la filosofía de sobre la historia de la filosofía en la región, los cuales buscan que la filosofía en estas regiones se oriente. Hay estudios comparativos entre la filosofía occidental y la tradición intelectual, tanto premoderna como moderna, de estas regiones. Ahora hace falta comunicación, diálogo y colaboración entre las filosofías de estas regiones exteriores a los países occidentales. Tal enlace entre las regiones no occidentales es necesario para plantear la filosofía arraigada en las culturas y los contextos diferentes de los occidentales. Aunque estas regiones son igualmente diferentes entre sí, la colaboración es relevante porque la tarea de liberarse de los modelos modernos occidentales es común. Un buen punto de partida para esta colaboración o para un diálogo entre la filosofía latinoamericana y la japonesa es la famosa pregunta formulada al estilo de Augusto Salazar, filósofo peruano. Es decir, la pregunta es, ¿existe una filosofía de nuestra América? ¿O existe una filosofía de nuestro Japón? Tanto en América Latina como en Japón, esta pregunta siempre ha sido presente en la conciencia de los filósofos durante todo el siglo XX. Una diferencia es el hecho de que mientras los filósofos latinoamericanos han discutido filosóficamente, es decir, con análisis y argumentos, los filósofos japoneses no han profundizado explícitamente en esta pregunta. En el caso japonés, de vez en cuando alguien afirma que no ha habido una filosofía de nuestro Japón, sin presentar algunos argumentos y analizar el problema. Por ejemplo, Chobin Nakai, un famoso pensador de inclinación liberal, en 1901 negó la existencia de filosofía en Japón, desde la época premoderna hasta su presente. Para él, la enseñanza del confucianismo, el budismo,
taoísmo o de los estudios de los clásicos japoneses no habían alcanzado a la racionalidad, la estrictez, la productividad teórica de la filosofía occidental. Era una provocación que impresionó a muchos pensadores, pero nadie la recibió como un problema que debiera profundizarse a través del debate, ya que esta pregunta toca una parte sensible de los filósofos, porque se trata de su propia razón de ser. Han sido precavidos. Los filósofos japoneses han sido precavidos al hablar de ella directamente. En cambio, en América Latina existe una gran tradición de discusiones y debates sobre este tema desde Alberti, Mariátegui, Salazar Bondi, entre otros. En las últimas décadas, tal vez los filósofos ya no preguntan y responden directamente a la existencia de una filosofía latinoamericana. Sin embargo, en forma de reflexiones históricas, siempre se refieren a esta tradición y siguen profundizando la situación. Ahora, esta tradición latinoamericana se revela de gran significación, no solo en América Latina, sino también en otras regiones como Japón. Voy a tomar agua. Según mi observación, esta pregunta no se refiere literalmente a la existencia de la filosofía en esta región. Si así fuera, la cuestión se reduciría al sentido del término filosofía. Y el debate habría terminado con la famosa distinción entre el sentido estricto y el sentido amplio del término. El sentido estricto se refiere a la tradición intelectual que nació entre los griegos antiguos y se ha transmitido principalmente en Europa. Aunque se señalan excepciones, las características principales de esta tradición son la racionalidad, la necesidad lógica de la argumentación, la orientación a la universalidad, el carácter especulativo o puramente teórico, etc. En cambio, el sentido amplio puede incluir todo tipo de tradiciones intelectuales con independencia de que cumplan dichas características de la filosofía en sentido estricto. Así, tanto la creencia sintoísta, la enseñanza confucianista y budista, como las reflexiones intelectuales e incluso las cosmovisiones de los pueblos pueden considerarse filosofía. En este sentido, cualquier pueblo tiene una filosofía propia. Con esta distinción entre dos sentidos del término filosofía, sin embargo, nadie ha quedado satisfecho, porque el verdadero problema no ha sido la mera existencia de lo que se llama filosofía. Por consiguiente, se han repetido una y otra vez las mismas afirmaciones, críticas y contraargumentos. El doctor Carlos Pereda, de México, describió esta situación de manera ilustrativa y con mucha ironía. Según él, la filosofía latinoamericana oscila entre tres vicios: fervor sucesarero, afán de novedades, entusiasmo nacionalista. En primer lugar, nos formamos como filósofos, nos formamos como especialistas en algún filósofo. Por ejemplo, en tu caso, la filosofía de Immanuel Kant, en algún filósofo o en alguna corriente de la filosofía occidental, como un gerente sucursalero
en una sede matriz ajena. Y en muchos casos nos concentramos en mantener este estatus que conseguimos en la juventud durante toda la vida. Sin embargo, en segundo lugar, también tenemos un afán de moderarnos y queremos seguir la corriente más reciente de la filosofía occidental. Una moda anterior es sustituida por la más reciente, no como una consecuencia del desarrollo intrínseco, del debate, sino simplemente porque es más nuevo. Este segundo vicio es compañero del primero. En contra de estos dos vicios aparece una reacción que reclama liberarnos del colonialismo y del eurocentrismo para lograr la independencia espiritual. Este reclamo en sí es correcto, pero muy fácilmente puede derivar en un entusiasmo nacionalista, que a su vez puede convertirse en un chauvinismo, una actitud excluyente que rechaza cualquier influencia extranjera. Y al mirar este vicio, los filósofos prefieren volver al primer vicio, y otro círculo empieza. Yo, como un filósofo japonés, no puedo creer que esta descripción sea algo ajeno a mí, porque lo mismo puede aplicarse al caso japonés. Ahora quisiera agregar un cuarto vicio que se encuentra en el centro del círculo formado por los tres vicios. Es un vicio consistente en limitar nuestra perspectiva a la dicotomía Occidente y Oriente, Europa y Japón, o Europa y América, el viejo mundo y el nuevo mundo. Es decir, el problema es que no tenemos otro punto de referencia que los modelos occidentales y nos entendemos a nosotros mismos solo en comparación con ellos. Esto es un vicio porque muchas veces nos lleva, por un lado, a una simplificación de la imagen de la cultura occidental y por el otro, a un autoengaño acerca de nosotros mismos. En efecto, tendemos a creer que todo lo que no se encuentra en Europa constituye nuestra originalidad. Por ejemplo, en comparación con la cultura occidental que coloca a la naturaleza en la posición del objeto de manipulación humana. La cultura japonesa ha encontrado una deidad en cualquier cosa natural. Y de ahí se concluye que la originalidad de la cultura japonesa radica en el respeto a la naturaleza. Sin embargo, si tenemos una mirada un poco más amplia, es fácil percatarse de que esta es una conclusión precipitada. En efecto, al respecto a la naturaleza, no solo se encuentra en Japón premoderno, sino también en diversas culturas originarias de América Latina y incluso en algunos aspectos de la cultura de Europa. Para liberarnos de este cuarto vicio, que según yo funciona como el eje de la circulación de los tres vicios, quiero incluir a Japón en los diálogos entre los filósofos de regiones occidentales. Creo que los filósofos latinoamericanos han mantenido una relación cooperativa con los africanos, por ejemplo, desde hace tiempo. Pero según yo, un diálogo con los japoneses puede ser también beneficioso, porque Japón puede ser un interesante punto de referencia para la comparación. Japón no tiene la experiencia de haber sido colonia de un otro país. Al contrario, es un país que colonizó China, Corea, Taiwán y otros países del sudeste asiático. En este punto hay una diferencia fundamental con toda América Latina y es imposible ignorar este hecho o negar la responsabilidad histórica de Japón.
Sin embargo, precisamente por eso es interesante reconocer que Japón comparte la misma pregunta. ¿Existe una filosofía de nuestro Japón? Además, incluso después de la aparición de Kitaro Nishida, la escuela de Kyoto y Tetsuro Watsuji, quienes hicieron grandes trabajos para integrar la filosofía occidental a la tradición japonesa. Seguimos compartiendo los tres vicios, más el cuarto que acabo de señalar. El hecho de que América Latina y Japón compartan la misma pregunta y los cuatro vicios nos lleva a pensar qué significa preguntar por la existencia de una filosofía de nuestra región. Como se señala de vez en cuando, esta pregunta no existe en Francia, Alemania, Inglaterra y en los Estados Unidos. En estos países no existe la inquietud que motiva la pregunta. Ahora es importante identificar con precisión esta inquietud. El mismo Salazar Bondi, quien planeó esta pregunta, profundizó su análisis y atribuyó la situación de la filosofía hispanoamericana a lo que él llama cultura de dominación, que se debía al subdesarrollo o principalmente económico. Sin embargo, el ejemplo de la filosofía japonesa muestra que incluso en el periodo más próspero de la economía japonesa, los filósofos seguían teniendo la misma pregunta y los mismos vicios. Me parece que Salazar Bondi destacó en exceso al aspecto económico al hablar de la cultura de dominación. Japón compartía una cultura de dominación incluso en el momento en que se consideraba un país desarrollado. Ahora, recordamos que el doctor Pereda menciona la necesidad de la decolonización al referirse al tercer vicio, el entusiasmo nacionalista. Parece que es también común conectar dicha pregunta al hecho de estar en la situación del colonialismo. Sin embargo, aquí también el ejemplo de Japón muestra una situación interesante. Si tomamos el término colonialismo en sentido político o físico, el caso japonés demuestra que la misma pregunta puede seguir sin colonialismo, puede surgir sin colonialismo. Creo que sí, podemos usar el término para entender la situación japonesa, pero solo en sentido mental, espiritual o intelectual. Es decir, el caso japonés es un tipo de colonialismo mental, sin colonialismo político, por así decirlo. Sin embargo, no es muy común considerar tal cosa como colonialismo. De hecho, entre los intelectuales japoneses, el término colonialismo casi siempre se refiere a los actos de invasión física de otros países como los que el propio Japón llevó a cabo hace 80 años. En este contexto, un colonialismo simplemente mental y no sostenido por actos políticos o militares no se consideraría como verdadero colonialismo. Si es así, se sigue que tampoco es correcto atribuir la inquietud que motiva dicha pregunta al hecho de haber vivido el colonialismo. Ahora, parece que tenemos dos opciones. Reconocer la existencia de un colonialismo mental sin base política ni militar, o describir la situación compartida por la filosofía latinoamericana y la japonesa con algún otro término de colonialismo. Yo quisiera votar por ambas opciones, dependiendo del contexto. Cuando discuto con los japoneses, quiero tomar la primera opción. En efecto, sí es al menos comprensible llamar la situación japonesa colonialismo mental. Es grave no reconocerlo estando en ello. En
En este contexto, recuerdo a un gran pensador japonés premoderno del siglo XVIII, Nobuo Norinaga. Su posición parece un poco similar al tercer piso, es decir, el entusiasmo nacionalista. De hecho, es un crítico severo de la situación japonesa, cultural y mentalmente dependiente de China, antes de la modernización. Especialmente criticó con mucha intensidad a los intelectuales japoneses que importaban la teoría china neoconfucianista, explicaban y calificaban la realidad japonesa desde el punto de vista de esta teoría. Aunque la teoría neoconfucianista es un sistema muy abstracto, metafísico y supuestamente universal, era un producto de pensadores chinos con la intención de explicar su propio mundo. Aunque los chinos se consideraban en el centro del mundo, la teoría neoconfucianista no era aplicable directamente a la realidad japonesa. Una aplicación literal ocasionaba un autoengaño. Si los estudiosos japoneses no solo explicaban la realidad japonesa, sino que también la evaluaban y calificaban de acuerdo con criterios ajenos, eso distorsionaba la realidad. Según Motori Norinaga, esta mentalidad de dependencia estaba tan profundamente extendida que los mismos japoneses ni siquiera se daban cuenta. Motori Norinaga destacó la necesidad de conocer el valor fundamental de la corriente más básica de la cultura japonesa y por lo tanto insistió en la lectura de los textos clásicos propios de Japón. El entusiasmo nacionalista es un vicio, pero creo que necesitamos reconocer que la crítica de Motori Norinaga tiene parte de razón. Aplicar teorías extranjeras sin interpretar ni distinguir la parte válida para nuestra tierra ocasiona un autoengaño y una distorsión de la realidad. Así podemos decir que Motori Norinaga reconocía la misma mentalidad que puede llamarse colonialismo mental, en el Japón premoderno, en relación con la cultura china, aunque esto no fuera un resultado de un colonialismo físico. En este sentido, Japón ha vivido una situación similar desde hace 1500 años, muchas veces sin ser consciente de ello. Aunque no apruebo el vicio del entusiasmo nacionalista, comparto la misma inquietud de Motori Norinaga. Y por eso quiero introducir el término colonialismo mental a los filósofos japoneses para describir la situación actual de nuestra filosofía. Por otro lado, a los filósofos latinoamericanos quiero proponer tomar a prueba la segunda opción, es decir, adoptar también un punto de vista independiente del colonialismo. Con esto no quiero proponer que se abandone la perspectiva que se centra en el colonialismo, sino más bien agregar un punto de vista un poco más general que pueda cubrir el caso japonés. Me parece que la inquietud que motiva la pregunta por la existencia de una filosofía de nuestra región no se halla en el nivel del colonialismo basado en la dominación política y filosófica, la dominación política y física, sino más bien en una mentalidad dependiente de un centro ajeno, incluso sin dominación política. En otros términos, esta dependencia mental puede encontrarse en cualquier lugar periférico en relación con un centro de civilización. Japón premoderno siempre fue una periferia en relación con China, como centro de civilización en Asia. Japón y México en la modernidad
han sido periferias en relación con la civilización occidental. Si la inquietud que motiva la pregunta es común en estos contextos, es posible que sea mejor analizar la situación en términos de centro y periferia, en vez del término colonial. Es un fenómeno cultural que nosotros, los filósofos, podemos trabajar para mejorar independientemente de si el país tiene poder político o económico. En resumen de la primera parte, la filosofía japonesa comparte la misma tarea con la filosofía latinoamericana. Identificar la inquietud que motiva la pregunta. ¿Existe una filosofía de nuestra región? Esta inquietud no está fundamentada en la experiencia de ser colonia en sentido político y físico, sino más bien se encuentra en la mentalidad dependiente de un centro asiático. A esta mentalidad podemos denominarla colonialismo mental, sin dominación física, o analizar la situación de manera más general como algo que puede generarse en cualquier periferia en relación con un centro civilizatorio. Otra tarea es liberarnos de esta inquietud. En este contexto me parece relevante la posición que el doctor Mauricio Rousseau y el doctor Primero llaman de colonialidad analógica, en el libro con el mismo título publicado recientemente. Este libro que acaban de regalar. Agradezco de nuevo al doctor Primero por darme la oportunidad de aprender una manera de precisar el problema con convicción. Es muy importante evitar los dos extremos que muy comúnmente nos atrapan. La decolonialidad unívoca es la actitud que rechaza toda influencia externa. El pensador japonés premoderno Notori Nobunaga a veces parece afirmar esta universidad al insistir en dar prioridad a los clásicos de Japón, aunque no niega el beneficio de aprender los textos chinos. Según mi interpretación, su crítica de la mentalidad dependiente está expresada de manera conscientemente provocativa y dirigida a los intelectuales contemporáneos japoneses. Debemos entender su crítica dentro de su contexto, en el cual los escritos japoneses circulaban en el círculo muy limitado en Japón y casi nunca llegaban a otros países. Ahora estamos en una situación diferente y no es válido hacer una provocación similar a la de Notori Nobunaga. Así es como resulta importante evitar el univocísmo. Al mismo tiempo, también es importante evitar el equivocismo, que pretende que somos filósofos europeos o estadounidenses, sin reconocer nuestra pertenencia a una circunstancia histórica, geográfica y cultural particular. Esta actitud puede revelarse como una versión extrema del primer vicio que el doctor Perena señaló, el bon saber. En efecto, esta actitud es simplemente física, es simplemente falsa, porque no es posible eliminar la diferencia del contexto particular al que pertenecemos. Así, la decolonización analógica es fundamental. Puede volver a la segunda. Gracias. Hasta aquí la primera parte. Y ahora entro en la segunda parte. Cuatro tópicos. Una filosofía arraigada en un lugar fuera del mundo occidental. En el área de la filosofía, liberarnos de dicha inquietud significa
modo diferente a la filosofía central, es decir, la occidental. Me gustaría proponer 4 tópicos relevantes para construir una filosofía desde la periferia. Me presento los 3 brevemente y explico el cuarto un poco más en detalle porque tiene que ver con mi proyecto de investigación. Primero, universalidad. El primer tópico de la universidad es la universalidad. Esta ha sido una característica esencial de cualquier pensamiento filosófico. Pero esto no necesariamente quiere decir que tenemos que considerarla como una teoría o una proposición supuestamente válida en cualquier contexto. Esta es la manera en que los neoconfucianos y algunos filósofos occidentales modernos entendían sus propios productos. A diferencia de esta manera, algunos pensadores japoneses subrayan hoy que la universalidad debe entenderse como un proceso científico. Como un antropólogo japonés, Junzo Kawata, podemos denominar este proceso una triangulación de la cultura. Aquí es importante dejar de lado la dicotomía mencionada antes, Occidente y Oriente, Europa y Japón, todas estas son versiones de un centro de una periferia. Hay que agregar un punto de referencia más para ampliar la perspectiva. Este tercer punto de referencia puede tomarse de cualquier lugar del mundo. El caso de Junzo Kawata, quien es un especialista de una sociedad literada de la etnia Mosi en África. La triangulación era Europa, Japón y la sociedad Mosi. En mi caso, Europa, Japón y México. O Perú. Mientras la dicotomía tiende a ser cerrada, la triangulación es abierta. El tercer punto puede ser sustituido por otro, y así se alcanza un grado más alto de la universalidad. Según yo, el filósofo mexicano Leopoldo Sea puede considerarse un precursor de esta triangulación. Su estudio sobre el positivismo empírico, aunque es en sí un trabajo extenso, fue complementado por sus publicaciones posteriores sobre el positivismo en América Latina. Él reconoció la particularidad de cada contexto y aclaró las características de la influencia de la teoría europea en cada lugar. También en su famoso libro, La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, se refirió con frecuencia a Franz Fanon, además de Sartre, y manifestó su solidaridad con África y Asia, aunque con Asia no se refirió a África, sino a Vietnam principalmente, por aquel entonces bombardeado por los esfuerzos. Otro filósofo latinoamericano que propuso un tipo de triangulación fue David Soterilla, filósofo peruano. Ofreció un estudio comparativo de la filosofía latinoamericana, la africana y la japonesa. Para él, la filosofía africana y la japonesa eran igualmente útiles como terceros puntos de referencia que podían ayudarse a la dicotomía del viejo mundo y del nuevo mundo. Y autenticidad es el segundo. Como el mismo Sarsar-Goldin desarrolla en su libro, la inquietud que motiva la pregunta por la existencia de una filosofía de nuestra región se dirige hacia la cuestión de autenticidad. Dicha pregunta realmente no se enfocaba en la mera existencia de filosofía, sino más bien en la condición de una filosofía auténtica de nuestra región.
Aunque en Salazar Bondi el sentido de autenticidad todavía quedaba un poco ambiguo, ahora sabemos que el debate entre Leopoldo Sea y Luis Guillón profundizó este concepto. El debate en sí es muy ilustrativo, pero la distinción entre la distinción hecha por Guillón entre la autenticidad de la razón y la del motivo debe ser específicamente compartida por los japoneses. Mientras que la autenticidad de la razón es equivalente a un requisito básico del pensamiento crítico para los filósofos profesionales en cualquier época, es importante reconocer otro tipo de autenticidad más subjetiva o más existencial. Es decir, una filosofía de nuestra religión tiene que ser una exploración integrada en nuestra personalidad, ligada a una circunstancia particular. Esto es algo que los filósofos de tendencia equivocista no quieren reconocer, pero es simplemente falso negar esta necesidad. Y el tercer tópico es filosofía situada. Una filosofía de nuestra región es una filosofía desde la periferia. No es una filosofía que pretende la universalidad sin duda, sino más bien una filosofía situada en un lugar particular. Este carácter situado coincide con la corriente llamada condición 4E en las últimas décadas en la ciencia cognitiva y la filosofía de la percepción. Según esta corriente, en la cognición perceptiva se reconoce la importancia fundamental de los siguientes 4 rasgos con letra E, es decir, encarnado, en inglés embodied, y embedido, en inglés embedded, y inactivo, y extendido, extended. Un entendimiento tradicional considera la cognición como una proposición general que no tiene ninguna base material. Un sujeto de cognición perceptiva tiene una existencia corporal arraigada en una circunstancia particular, dentro de la cual mantiene contactos cada vez diferentes con el ambiente de manera sensorimotora. Aunque no estoy seguro sobre el último E, es decir, el carácter extendido, según el cual la conciencia no está reducida en un lugar, por ejemplo, en el cerebro, sino extendida en el ambiente. No es necesario ahora entrar en detalle. Por el momento es suficiente reconocer la importancia fundamental de los 3 primeros, es decir, encarnado, embedido y en activo. De acuerdo a ellos, no es justo ignorar la importancia de la cognición ligada a las circunstancias del sujeto, como si una proposición general se aplicara a todos igualmente. Ahora, la tarea de la filosofía latinoamericana y la japonesa es construir una filosofía situada, pero situada en la periferia. También en este contexto, la tradición japonesa puede ofrecer posibilidad de pensamiento. Como mencioné ya, Japón premoderno fue una periferia de la civilización china. Lo interesante es que los pensamientos japoneses antiguos y medievales lo reconocían y lo daban por supuesto sin ponerlo en duda. Fue solo en la etapa tardo medieval cuando aparecieron protestas por la centralidad japonesa en relación con las civilizaciones hindú y china. Sin embargo, eso no significa que antes de ese momento los
pensadores japoneses se encontraran en un estado dominado, vencido, dependiente y sin dignidad. En los textos escritos entre la época antigua y la medieval, muchas veces aparecen frases que describen a Japón como un lugar marginal y perdido, pero al mismo tiempo un país vivo. Reconociendo y aceptando el hecho de estar atrasado y la marginalidad de la civilización japonesa, los pensadores afirmaban la propia situación como algo valorable. Esto les permitió construirse a sí mismos como sujetos autónomos, sin reclamar la posición central y pretender ser sujetos universales que no pertenecieran a un lugar particular. Esta tradición japonesa me parece interesante en el contexto de la decolonización analógica. Porque ofrece un ejemplo de cómo establecer un sujeto autónomo, incluso en el estado de marginalidad. Para algunos, esta actitud puede parecer derrotista, por así decirlo, pero posiblemente sea más pacifista que intentar tomar la posición central expresando a otros hacia posiciones marginales. Aquí no intento presentar una conclusión definitiva, solo quiero introducirla como una posibilidad al imaginar una forma concreta de una filosofía desde la periferia. Y ahora, cuarto tópico, es decir, exploración de las fronteras del pensamiento. Por último, quiero explicar el cuarto tópico de una filosofía de nuestra región, la exploración de la frontera del pensamiento. Esto quiere decir abrir la posibilidad del pensamiento por medio de un encuentro de lo que se considera filosofía y las tradiciones consideradas como exteriores a ella. Como mencioné antes, ahora estamos en un momento crítico de la civilización moderna y la filosofía académica constituye una parte de ello. Es la hora de abrir el horizonte y poner la filosofía en diálogo con otras tradiciones, por ejemplo, los pensamientos japoneses, los modernos y diferentes tradiciones y culturas originarias de América Latina. Aquí no se trata de determinar si estas tradiciones deben llamarse filosofía. Más bien, lo importante es desarrollar formas en que la riqueza de las diferentes tradiciones impacte de manera efectiva en la filosofía establecida. Para eso necesitamos buscar un punto de encuentro entre la filosofía y las tradiciones originarias y reflexionar sobre la metodología para conectar ambas. En este contexto, me gustaría presentar dos proyectos de investigación que estoy realizando. Un específico enfocado en la posibilidad de una filosofía andina de los Andes y otro más general, referente a todas las culturas originarias de América Latina. Quiero pedirles ayuda para el segundo, pero para compartir mi interés explicaré primero el primero. En la primera semana de agosto, asistí al Congreso Nacional de Filosofía de Madrid. Me dio mucho gusto ver que hubo muchas sesiones, mesas y discusiones sobre la filosofía latinoamericana, peruana, andina y amazónica. Es decir, muchos intentos de intentar una filosofía en el contexto local. En cuanto a la filosofía andina, escuché algunas presentaciones en esta dirección.
tuve oportunidad de conocer a filósofos y conversar profundamente con ellos. Y ahora tengo una impresión de que por el momento los filósofos peruanos, incluidos aquellos que trabajan en la filosofía antigua, generalmente no tienen mucho interés en buscar un acercamiento a la cultura actual liberal. Me parece que este hecho en sí no es necesariamente negativo, porque es una consecuencia de una mayor profundización de la reflexión metodológica de la filosofía antigua. Creo que podemos distinguir tres etapas en este sentido. Primero, Joseph Stamm. Joseph Stamm es un filósofo suizo. En su obra la filosofía andina, él realizó un trabajo pionero en este campo. La metodología era de tipo antropológico, es decir, convivencia con el pueblo, dominio del idioma, interpretación de la forma de ser y pensar de la comunidad. Y con base en esta experiencia, publicó libros que explican con cosmovisión andina, con una sorprendente capacidad humana y lingüística. Este filósofo suizo logró una contribución fundamental. Pero metodológicamente había un gran efecto, porque él afirma en la introducción que la filosofía andina es un pensamiento colectivo y que él, como filósofo profesional, desempeña el papel de portavoz de un pueblo sin voz. De esta manera, sin mala intención, se comporta como el sujeto del conocimiento y coloca al pueblo andino como objeto de pero la filosofía andina debe ser una filosofía en que los propios andinos aparecen como sujetos de conocimiento. En la segunda etapa, Mario Mejía, María Flores Gutiérrez y algunos otros filósofos profesionales andinos, estos autores son los propios andinos de origen indígena, que expresan como sujetos de conocimiento y como tales explican conceptos básicos de la cultura andina. En especial, Mario Mejía Guama intenta establecer traducciones sistemáticas de los términos clave de la filosofía occidental en el idioma quechua, idioma de la zona andina. Este trabajo puede ser considerado como una preparación necesaria para que pensamientos filosóficos florezcan en este idioma originario en un futuro cercano. Sin embargo, en cuanto a la reflexión metodológica, ellos no me parecen perfectos, ya que ellos mismos son quechua hablantes, se comportan como conocedores del pensamiento antiguo y simplemente afirman sus pensamientos sin ofrecer ninguna justificación. Pero esta manera no es convincente, por ejemplo, desde mi punto de vista extranjero, porque yo no comparto la misma exposición con ellos para distinguir cierto y uso equivocado. Por lo tanto, ahora es necesario desarrollar una manera de discutir sobre la cultura andina con un fundamento, con una justificación o una evidencia accesible incluso para los extranjeros. Y la actual tercera etapa es introducido por un filósofo peruano, Zenón de Paz, y sus seguidores como Nelson Palca, Fabio Sánchez y Javier Hernández, entre otros. Ellos trabajan con el manuscrito de Guarachurí y la crónica de Bamampoma de Ayala y otros textos escritos después de la conquista por los propios andinos, incluso también por los europeos. Analizando contextos, interpretan la cosmovisión expresada hasta allí en manera filosófica. Es algo equivalente
equivalente al estudio de los pensamientos japoneses y japoneses. Yo no tengo ninguna objeción muy crítica contra esta metodología, porque es perfectamente verificable y abierta a otras interpretaciones y opiniones desde otras perspectivas. El problema es que este estudio casi siempre se expresa en español y solo enfoca en la cosmovisión en la etapa en la época en que los textos fueron escritos. Esto no es necesariamente malo, pero aquí también existe un riesgo de poner la cosmovisión latina en la posición de objeto de análisis y considerar solo el pensar en español como sujeto de la filosofía. Aun cuando el investigador mismo sea quechua hablante, dentro de él mismo, el pensador en español, el pensar en español juega un papel de sujeto de conocimiento y objetiva el mundo del idioma quechua. Si hubieran analizado el manuscrito de Guarachirí en quechua y hubieran expresado su estudio en el idioma, el pensar en quechua se manifestaría como sujeto de pensamiento. Al mismo tiempo, me preocupa mucho que no he encontrado un filósofo que intente acercarse a la cultura andina viva, aunque en película de extinción. Walter Ong, Eric Havelock y Marshall McLuhan son dos autores clásicos que señalan la diferencia fundamental entre el modo de pensar en la pluralidad y en la escritura. La filosofía occidental en la Grecia antigua surgió justamente en la época en que la moralidad estaba siendo sustituida por una escritura con escritura. Platón era el filósofo que intentaba establecer el dominio de la cultura de escritura en contra de la oralidad representada por los poetas, según Eric Havelock. El pensamiento filosófico, es decir, el pensamiento crítico, analítico y racional, que toma distancia de solo es posible en la cultura en que la escritura ha sido aceptada en la mayor parte de la sociedad, incluyendo a Sócrates, quien no escribió su pensamiento. No hubiera aparecido en una sociedad sin escritura. A propósito, la región andina, justamente ahora, está en el proceso de transición de la cultura de la oralidad a la cultura por la escritura. Los jóvenes formados en la universidad ya están en la cultura por la escritura, pero algunos ancianos están todavía en la cultura oral. En 30 años, el núcleo de la cultura oral desaparecerá, porque los sujetos formados en la escritura no pueden recuperar el modo de pensar en la cultura oral. Pero me parece que el núcleo de la filosofía andina también se encuentra en esta parte. Y creo que la enseñanza de Joseph Stalin se halla en este punto. Por consiguiente, ahora es urgente desarrollar una nueva metodología de la filosofía andina, en el cual el propio pueblo andino y el pensamiento en el idioma quechua aparezcan como el sujeto de pensamiento, pero las discusiones y afirmaciones se presentan con justificaciones y fundamentos. Además, se busca un contacto con la cultura viva y oral. En esta situación, el proyecto de investigación que ahora estoy empezando realiza una especie de investigación de tiempo, una especie de investigación de campo, en vez de analizar textos escritos en el pasado. Participan 3 investigadores jóvenes, cuyos idiomas nativos son quechua,
pero formados en la educación moderna, en la que casi todo el material se enseña en español. Además, han sido formados en la carrera de filosofía en la universidad. Y ellos ya no llevan la cultura oral de igual manera que las generaciones anteriores la llevaban. Sin embargo, ellos nacieron y crecieron en el ambiente en el cual la cultura oral permanece viva. En este sentido, son intentos, son internos a la misma cultura. Su posición es única. Hay cosas que solo ellos pueden realizar. Por lo tanto, en esta investigación, los investigadores se acercan a la cultura oral. Aquí es importante distinguir esta investigación de una antropológica, aunque es necesario tener en cuenta el conocimiento antropológico. Y también es necesario hacer una colaboración con antropólogos. Este proyecto lo realiza un grupo de investigadores jóvenes quienes no son formados en antropología. No intentan comportarse como un antropólogo que viene desde fuera, entra en una comunidad, tiene una experiencia de convivencia con el tiempo, observar y entender la forma de vivir y pensar en el pueblo y como resultado de explicar lo que aprende en artículos académicos. En cambio, esta investigación no es una antropológica, sino más bien filosófica. Es una exploración intrínseca, motivada por la inquietud más bien subjetiva de cada uno de los investigadores jóvenes por la búsqueda de sí mismo y de su propia identidad. El interés principal de ellos no se halla en obtener conocimientos objetivos de la forma de ser y pensar de una comunidad ajena, más bien en obtener un entendimiento de quiénes son, de dónde vienen y a dónde van ellos mismos. La búsqueda de sí mismo no es aislada en el ámbito personal, sino más bien tiene que extenderse al ámbito social y cultural. Se interesan aquí por la estructura social, las costumbres culturales y religiosas, o las creencias, mitos o cuentos de una comunidad, en la medida en que estas cosas son orígenes de la forma de ser y pensar de cada uno de los investigadores. Ellos preguntan por los elementos culturales que constituyen a ellos. La búsqueda de sí mismo o de la propia identidad no quiere decir un intento de determinarse a sí mismo de modo fijo, como un yo estático, definido por unas esencias. Todos nosotros estamos en el proceso de transformación adoptados por el cambio de la sociedad. El estado actual de una persona es una conciencia de una fusión de diferentes elementos, pero no es una consecuencia definitiva, sino efímera y abierta hacia diferentes posibilidades. En esta investigación no se intenta definir a uno mismo, a una comunidad o una cultura de manera estática o esencialista. Se reconoce y acepta el hecho de que el cambio es inevitable y natural. A pesar de todo esto, también es un hecho que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde venimos, a dónde vamos. Porque somos seres que se interpretan a sí mismos, como dice Charles Taylor. Necesitamos reconsiderarnos e interpretarnos a nosotros mismos para proyectarnos en nuestro propio camino y orientarnos a nosotros mismos a largo plazo.
por búsqueda de sí mismo y de la propia identidad. Se refiere a esta consideración, de interpretación y de orientación de sí mismo en medio del proceso de transformación personal y social. En la medida en que el motivo de la investigación es una búsqueda de sí mismo, el campo de investigación tiene que ser un lugar con el que los investigadores mismos tienen una relación interna. Un caso típico sería el lugar de donde vienen, donde nacieron y crecieron. También es preferible que el campo de investigación sea un lugar en el que la cultura que formó a los investigadores permanece viva. Afortunadamente, los participantes en esta investigación vienen de pueblos donde la tradición oral todavía permanece activa. Así, una investigación de campo sobre la cultura oral coincide con la búsqueda de la identidad de cada uno de los investigadores. En los lugares con los que tienen relaciones internas, los investigadores tienen diálogos con las personas que llevan las culturas locales de manera viva. Por la misma razón mencionada ya, es deseable que estas personas con quienes los investigadores dialogan sean personas con quienes ellos tienen relaciones internas. Pueden ser personas familiares, conocidas, con quienes tienen relaciones íntimas, o también pueden ser personas de quienes recibieron mucha influencia. Los temas de los diálogos dependen del interés de cada investigador: religión, moralidad, ecología, estética, etc. Cualquier aspecto cultural puede ser interesante, siempre y cuando sea relevante para la consideración de sí mismo de cada investigador. En este sentido, la selección de temas no puede ser arbitraria o por azar. Más bien, cada uno de los investigadores tiene que escoger un tema que esté conectado internamente a su información personal. En consecuencia, no hay un tema común para toda esta investigación. Esta investigación es un intento de superar una dificultad en la academia actual, en la cual crece cada vez más el interés en la cultura originaria en diferentes partes del mundo. Sí, y esta investigación obviamente comparte este interés en la cultura originaria para reconsiderar la civilización moderna de modo crítico. El problema es que el motivo de la crítica a la civilización moderna muchas veces determina la perspectiva de la investigación de manera precipitada. Por consiguiente, diferentes investigaciones de las culturas originarias de América Latina, África y en Japón premoderno tienden a acabar por afirmar cosas parecidas. Por ejemplo, convivencia con la naturaleza, los seres humanos dentro del medio ambiente, forma comunitaria de vivir, etc. Sin embargo, si sacamos solo estas conclusiones generales, ¿para qué es necesario investigar una cultura única? Para evitar este riesgo, esta investigación evita enfocarse en enseñanzas generales, y más bien se realiza como una búsqueda de sí mismo, hecha por cada uno de los investigadores. Esta búsqueda tal vez no está en contradicción con un posible tratamiento de la crisis civilizatoria de la humanidad. Sin embargo, el primer objetivo de esta investigación no es obtener enseñanzas generales, sino más bien la búsqueda de la identidad de cada uno de los investigadores. También es importante distinguir dos modos en que la filosofía se acerca a la cultura originaria. Una cosa es hacer la filosofía con la cultura, en la que un filósofo realiza
un filósofo realiza su consideración usando la cultura como una evidencia que fundamenta lo que quiere presentar. Otra cosa es hacer la filosofía desde la cultura, en la que un filósofo está situado dentro de la cultura. Esta última es la posición de esta investigación. Aquí la cultura no le parece al filósofo como un objeto un dato que utilizar para fundamentar sus afirmaciones, ya que el filósofo está ya dentro de la cultura. No puede aprobar o rechazar los elementos culturales a su gusto. En esta investigación, las afirmaciones filosóficas no son un producto personal del filósofo, sino más bien son simplemente un resultado de los diálogos con las personas que llevan la cultura de manera viva. Por último, es importante realizar diálogos, reflexionar sobre ellos y publicar el resultado de esta investigación en el mismo idioma originario. Aunque es inevitable adjuntar una traducción en castellano por razones de divulgación. Ahora se reconoce la gran dificultad al hacerlo, ya que los idiomas originarios no se han considerado como adecuados para expresarse de manera culta. En las zonas en que se habla el idioma quechua, este idioma se considera de uso doméstico, mientras para el uso público se usa el castellano. Por lo tanto, la gente no habla en quechua en la calle con otras personas desconocidas, o incluso ni siquiera entre los conocidos. Esta distinción acelera la pérdida de este idioma, haciéndolo cada vez menos presente en la sociedad. Y este hecho, a su vez, debilita la capacidad de este idioma para describir reflexiones intelectuales. Es la hora de romper este ciclo vicioso a través de hacer el idioma originario manifiesto en el ámbito público y al mismo tiempo cultivarlo de manera intelectual. Es necesario invertir un gran esfuerzo de muchos estudiantes nacionales y muchos años, tener entrevistas y escribir unos artículos en el idioma originario es un paso inicial. Termino esta presentación con una introducción de mi segundo proyecto de investigación, para el cual necesito ayuda y colaboración con otras personas. Se trata también de una exploración de una forma en que la filosofía tenga contactos con las culturas originarias y los idiomas originarios en toda América Latina. Dentro del periodo de 5 años, voy a buscar cuánto más personajes de origen indígena que intentan manifestarse de manera filosófica, pero en sus idiomas originarios. Esto me parece importante porque en la colaboración con los andinos me doy cuenta de que ellos no tienen información de otros intentos paralelos. Tal información seguramente les sirve para ubicarse y orientarse. El interés en la filosofía basada en las culturas originarias está creciendo tanto en Japón como en el mundo, pero por el momento conozco muy pocos ejemplos. Un pensador de origen indígena, este es Manuel Moró, quien es un poeta, un filósofo en el idioma tzotzil, en Chiapas. Aparte de él, no conozco tal vez a tales famosos pensadores y activistas como Ayrton Krenak de Brasil, Lorena Cabral de Guatemala, entre otros, puedo agregar. Me faltan muchas informaciones. Necesito mucha información, sobre todo sobre dónde y quiénes están, y qué tipo de esfuerzos se están haciendo. Supongo que ustedes conocen mucho más sobre estas cosas y agradezco mucho si me ayudan a realizar esta
doctor por su interesante y enriquecedora participación. En este momento abrimos la ronda de preguntas, comentarios o algo que quieran agregar. Les pido de favor que cada una de sus participaciones digan su nombre, su semestre, en caso de que sean estudiantes, y pues su pregunta o lo que vayan a mencionar, por favor. Gracias. Yo puedo ayudar a pasar los micrófonos nada más, pero si quisiera comentar algo. Doctor, antes que nada, muchas gracias por su participación. Usted es bienvenido en la universidad y en su país. Ojalá pueda venir con más colegas de usted. Estamos ansiosos de aprender de los asiáticos. Nosotros, bueno, soy Bruno. Algunos me conocen, soy junto con Ulises y algunos otros compañeros fundadores del STIME. Más bien soy miembro honorario porque ya no trabajo mucho ahí. Y no estoy estudiando, así que no puedo decir el semestre. Nos interesa mucho establecer una estructura de pensamiento más allá del dominante, sea cual sea. En este caso es el occidental. Pero si fuese el asiático, como dice usted que en los años 50, 40 Asia estaba siendo colonizado por los japoneses, pues seguramente también nos hubiese gustado establecer una estructura de pensamiento superior a la colonización de cualquier fuerza activa. En esa búsqueda hemos estado buscando irnos por las orillas, por la periferia. Es decir, no ir a través de la confrontación de un crecimiento lineal, como ha sido hasta ahora el activo y el desafiante del imperio. El imperio no se mueve por trincheras ni con una guerrilla, se mueve directamente enfrentándose al objetivo de nosotros, y a lo mejor ustedes también asiáticos, pues es justamente el pensamiento lateral, expansivo hacia los lados, siendo prudente, porque hacia los lados está el compañero, está el hermano. Entonces nuestro pensamiento es más inclusivo, nuestro pensamiento abarca el respeto, no ir por encima de nosotros. Y por eso mismo vemos muy difícil tratar de desmontar a través de la decolonialidad el pensamiento europeo occidental. ¿Por qué? Porque nos hemos mimetizado de nosotros dioses. Yo creo que es importante aclarar que México está lejos de Latinoamérica. Latinoamérica se considera de Guatemala hacia abajo, nosotros somos Centroamérica. Tenemos más inclinaciones hacia Latinoamérica que hacia Occidente, siendo Occidente blanco, caucásico, en América del Norte, pero también tenemos lejanía con América del Sur. Nos cuesta trabajo incluirnos en los dos pensamientos, pero nos sentimos muy adoctrinados bajo un colonialismo mental y tecnológico, y en este caso rescato que sí hay un colonialismo mental y un colonialismo físico, etcétera, y nos cuesta mucho trabajo por no tener nada más que nuestra identidad, luchar con fervor ante algo. Ya incluso se acabaron las grandes fiebres estudiantiles del 68, donde teníamos una potencia para hacer manifestaciones y congregaciones. Ya no luchamos con fervor ante nada. Cuando fuimos colonizados, nos quitaron todo y lo único que teníamos es nuestra identidad, la identidad de un imperio. Estamos en un imperio glorioso. Y eso es lo que ahorita tenemos, lo único. Por eso mismo no es fácil colonizarnos. Porque para colonizar, en verdad, o mermas toda la civilización, como pasó con los ingleses en América del Norte, o haces, como lo dijo Boaventura de Sousa Santos, un epistemicidio. Nosotros no teníamos una filosofía, por así decirlo, teníamos una cosmovisión. Y esta sí se nos sismó, se nos hizo temblar. Pero la Iglesia Católica fue muy inteligente al convertir nuestras ideologías en santos. No hubo un epistemicidio, hubo un sincretismo ideológico muy importante. Entonces, no perdimos nuestra identidad a través de nuestra cosmovisión, y por eso estamos tan cómodos con el mundo occidental, porque creemos que tenemos que ser blancos, no en cuerpo, pero sí en ideología. Somos la mejor expresión de la blanquitud, porque es ideal, es una idea que tenemos que hacer. Y no es que estemos colonizados, estamos cómodos con esta simbiosis entre nuestra identidad y una ideología ajena como
la otra caucásica. Pero me gustaría, y esto sí es una pregunta, considerar que el lenguaje es algo importante. Aquí el doctor está hablando de una lengua que podemos hacerla, es un estudio y una praxis ejemplar de hermenéutica, de interpretar estas palabras y interpretar nuestro pensamiento y hablar en nuestro idioma. Por eso hablo de la filosofía. ¿Cuál es la palabra de filosofía que ustedes, los japoneses, tienen? Porque filosofía viene de una raíz latina, de una raíz griega y de un idioma y una sintaxis distinta. Nosotros no tenemos problemas con hablar en términos de filosofía porque se nos hace cómoda esta otra cultura que nos ha absorbido, la latina, de Iberoamérica. Pero le damos como un doble juego. Hablamos con términos del imperio, pero más bien hablamos de una cosmovisión. Entonces lo importante, en lugar de asumir una palabra como la definitiva para un concepto, buscar nuevas palabras. Me gustaría considerar que la disciplina, en lugar de hablar de filosofía como una forma de determinar la vida y el espacio en común, hablamos de epistémica, como una forma de estructurar o sintaxis la interpretación que tenemos de la realidad. Entonces, más que filosofía, es epistema, una forma racional de organizar las cosas. No sé si ustedes en Asia o en Japón aceptan y asumen el término de filosofía como esta forma de conceptualizar y racionalizar la estructura de la vida, o tienen ustedes una palabra que en japonés existe y que tiene un significado completamente distinto más avanzado. Me gustaría saber esa palabra. Gracias. Bueno, ¿pasamos a más preguntas o gusta responder lo que... Antes de olvidar. Muchas gracias por tu muy importante pregunta. Muy importante. Sí, hace una semana estábamos hablando con los compañeros de jóvenes en Cusco, Perú, la Universidad San Antonio Abad en Cusco, con quienes estoy haciendo el proyecto. La importancia de tener una traducción propia en este idioma de la palabra filosofía. En quechua todavía no hay una filosofía en que todos están de acuerdo. Pero en japonés sí hay. Pero crearon una palabra nueva, utilizando letras de chi, para denominar la tradición ajena para nosotros, importada de los países occidentales. Sí, es el proceso de crear esta tradición y el proceso en que esta tradición se radica en la tierra japonesa. Es muy interesante porque no es un acto inmediato crear una tradición, sino es un proceso relativamente continuo con años. Había debates entre los filósofos, había intentos de dar otra tradición, diferentes traducciones, diferentes palabras. Y como, con consecuencia de los años en este debate y discusiones, por fin, ahora usamos la palabra Tetsugaku. Tetsugaku. Tetsugaku es una traducción japonesa de filosofía. Pero hasta hace 150 años no había esta palabra. No teníamos
este esfuerzo de tener una palabra. Sí, ahora utilizamos esta palabra sin pensar. Tetsugaku, tetsu significa deseo, o estudio, o gaku es ciencia, o estudiar. Entonces, el sentido es muy similar a amar, amar la sabiduría, amar la ciencia. Sí, es una traducción más o menos literal, pero sí, hasta que se quede esta palabra, había un proceso un poquito largo. Sí, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy Diana Contreras, soy profesora aquí en la universidad, imparto materias en ciencia y sociedad. Aquí están mis alumnos y alumnas, filosofía de la educación, y me da muchísimo gusto, me voy a tomar el atrevimiento de hablarte de tú por una razón. La razón es que me sumo a la bienvenida y me da mucho gusto volverte a ver, Nakano, porque hace varios años estudiamos juntos. Aquí, sí, ¿recuerdas? Estudiamos juntos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, fuimos compañeros, nos formamos con el doctor Efraín Lazo, tú estabas... me da muchísimo gusto volverte a ver, de verdad. Y aquí tengo incluso, para que lo quiera ver, un ejemplar de tu tesis doctoral, ¿no? Justamente publicada aquí en México. Entonces, bueno, tú estabas en doctorado, yo estaba en maestría, nos formamos. Entonces, pues a mí me da mucha emoción verte aquí, me da también muchísima emoción ver cómo has ido como construyendo nuevas inquietudes filosóficas, ¿no? Tú y yo formados en una filosofía, pues, occidental, clásica, etcétera, ¿no? Formados los dos, tú y yo en Kant, en la epistemología kantiana, y entonces a mí me llama la atención, para bien siempre, ¿no? ¿Cómo es que tú mudaste de esta filosofía occidental hacia estas nuevas inquietudes de nuevas epistemologías? No sé si ya hablaste un poquito de ello, pero esa sería una pregunta. Mi siguiente pregunta es, creo yo, desde mi punto de vista, no lo sé, que sí es necesario tener como una formación muy elemental de lo que sería la epistemología clásica, o sea, la noción tradicional de conocimiento o la noción tripartita. ¿Para qué? Para de ahí poder cuestionar, tener mayores elementos para cuestionar cuáles podrían ser, por ejemplo, los bemoles de decir, bueno, una proposición así nada más, pues no puede ser, sino que una proposición inscrita en un contexto específico va a tener un cierto significado. Pero sí poder hablar finalmente de que se requiere una justificación, se requiere un cierto conocimiento de lo que es el conocimiento proposicional, etc. Entonces, no sé si tú de alguna manera estarías de acuerdo en una formación académica mínimamente tener estas nociones de noción tradicional de conocimiento para poder después cuestionarlo, ¿no? Es educar para transformarse, conocer primero introductoriamente, porque somos pedagogos y pedagogas, para poder distanciarnos y para poder tener
elementos, mayores elementos de crítica, como el que yo recuerdo que acabas de tener hace unos minutos cuando pensabas en la cultura quechua y la primera reflexión cuando decías, bueno, es que falta como justificación, ¿verdad? En la primera propuesta, digamos. Y hablar de justificación es precisamente dar razones, ¿no? Entonces, conocer un poco, pues, esta epistemología, digamos, conocimiento proposicional para cuestionar, para decir, pero también para tener un marco de discusión y decir, hace falta cuestionar. Amar el saber, amar la sabiduría con él como ustedes lo están proponiendo, implica también la búsqueda de ese saber y una búsqueda racional a través de conceptos. Entonces, quisiera saber cuál es tu opinión al respecto. Mariano, y de nuevo, bienvenido. Gracias, Diana. Me da muchísimo gusto verte otra vez. Sí, también gracias por cuestiones interesantes y importantes. Sí, empezando con la primera cuestión. No es una, para mí no es una mudanza brutal o sino más bien una estrategia doble, paralela. Sí, una estrategia que paralelamente, simultáneamente tenemos que realizar nosotros, filósofos que estudiamos filosofía afuera de los países